Creada, pero bien, 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 Qué gracias a bueno. Dios. ¿Y usted? También muy bien, igualmente muy ajetreada, pero todo bien, gracias. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Bien, pues vamos a empezar porque ya saben que siempre tenemos mucha información y poco tiempo. ¿Ok? ¿Sí están viendo la presentación? Sí, sí se ve. Perfecto. Sí, Pues bueno, como vemos en la pantalla, el día de hoy vamos a revisar el desarrollo cognitivo, sensorial y socioemocional. Em, y Estas tres dimensiones son fundamentales del desarrollo que influye directamente en el aprendizaje, ¿ok? Tanto el área cognitiva como la sensorial y la socioemocional tienen un impacto en el proceso de aprendizaje bastante profundo. De hecho, justamente el día de hoy vamos a revisar una de las discapacidades más frecuentes, que es la discapacidad intelectual, y vamos a analizar qué pasa con la discapacidad intelectual y, por supuesto, también todas las alteraciones que puedan impactar en el proceso de aprendizaje y los procesos socioemocionales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como yo bien les comentaba en la primera clase, es importante identificar si la persona, el estudiante con quien estamos trabajando, vive con alguna condición en particular, neurológica, motriz, etcétera, algún tipo de discapacidad, pero una necesidad educativa especial también tiene que ver con lo emocional. Entonces, esto justamente vamos a revisar la sesión de hoy. Y bueno, en este sentido, pues también es importante comprender que pues el aprendizaje no depende únicamente pues de contenidos académicos, sino también de la forma en que los estudiantes procesan la información, cómo van a percibir su entorno, eh, y cómo gestionan sus emociones, ¿no? Además, bueno, pues por supuesto y como siempre vamos a abordar el papel del docente en la identificación de barreras y pues en la generación de apoyos educativos. ¿Ok? Bien. Y bueno, aquí en la pantalla tienen, bueno, pues algunos justo procesos que vamos a revisar el día de hoy, como los estilos de aprendizaje, la discapacidad intelectual, como les decía, las barreras en el desarrollo socioemocional y algunas cuestiones de discapacidad visual. ¿Ok? Ya saben que cualquier comentario, cualquier duda, pueden abrir su micrófono. Y preguntar sin problema. Afortunadamente, no somos muchos en el grupo, entonces podemos participar sin ningún problema. ¿Ok? Y bien, bueno, pues vamos a empezar con el desarrollo cognitivo y la diversidad intelectual. Para poder entender el desarrollo cognitivo y los estilos de aprendizaje, tenemos que saber primero que el desarrollo cognitivo se refiere a los procesos mentales que le van a permitir al estudiante aprender. Pero, ¿qué procesos son esos? Entre varios, ¿ok? Pero los más importantes tenemos la atención, la memoria, la resolución de problemas, el razonamiento. De hecho, lo que nosotros buscamos fundamentalmente cuando intervenimos en necesidades educativas especiales justamente tiene que ver con los procesos de adaptación y la resolución de problemas. Porque de otro modo, aunque la persona tenga atención, aunque la persona tenga memoria, aunque haya razonamiento, si no están correctamente enfocados a los procesos de adaptación y resolución de problemas que incluyen las habilidades de independencia, pues en realidad no nos sirve de nada desarrollar estas intervenciones. Por eso de aquí la importancia de tratar cada área con pues las estrategias pertinentes, ¿no? Y bueno, cada estudiante va a desarrollar estas habilidades de manera distinta. Em,
lo que explicaría que no todas las personas aprendemos ni en el mismo ritmo ni de la misma forma. De hecho, este concepto de estilos de aprendizaje ya lo habíamos estado tocando, nada más que ahora lo vamos a definir de manera más puntual. ¿Ok? Y bueno, asimismo, esto nos va a permitir reconocer que la enseñanza pues no puede ser homogénea, sino que debe considerar todas estas diferencias y entonces la enseñanza tendría que ser en un aula absoluta y completamente heterogénea, de tal manera que, bueno, pues esto nos permita impactar en los procesos de aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes. Y pues lo primero que vamos a revisar son los estilos de aprendizaje. Y aunque el concepto de estilos de aprendizaje eh, debe utilizarse con cuidado, y ahorita les explico por qué, nos ayuda a comprender que los estudiantes pueden preferir distintas formas de aprender, ¿ok? Y ojo, ¿eh? No solo se trata de una preferencia por gusto, porque a veces esas preferencias podrían estar influenciadas por hábitos previos que no necesariamente es la forma efectiva de aprender para ese estudiante en particular, pero en general pensando en que nosotros ya hicimos una evaluación para determinar el estilo de aprendizaje de nuestros estudiantes, bueno, pues entonces tendríamos que enfocar nuestras estrategias en ese sentido, ¿ok? Algunos de nuestros estudiantes comprenden mejor mediante imágenes, con esto tendríamos más un estilo visual, algunos otros más bien explicaciones orales, para considerar así un estilo de aprendizaje auditivo, otros más bien a través de la práctica, a través de sentir, a través de experimentar, que pues tendríamos un estilo más kinestésico. ¿Ok? Y otra vez, justo hace un momento les decía, hay que ser muy cuidadosos con el reconocimiento y la identificación de los estilos de aprendizaje, porque de igual manera que cuando se hace diagnóstico o se identifican necesidades educativas especiales y o discapacidad, podríamos caer solamente en procesos de clasificación y de etiqueta a los estudiantes. Lo mismo sucede con los estilos de aprendizaje. Más que clasificarlos, lo que buscamos es diversificar las estrategias didácticas para atender a la diversidad de procesos y de aprendizajes en nuestra aula. ¿Ok? Aquí me detengo un poquito. ¿Alguna vez a ustedes les han hecho algún cuestionario o han identificado cuál es su estilo de aprendizaje? O sea, más allá de que ustedes lo hayan reconocido desde su propio autoconocimiento, ¿se les ha hecho algún cuestionario sencillo, simple, porque en realidad son bastante sencillos, de estilos de aprendizaje para reconocer su propio estilo? No, cuestionario no. ¿No? Ok, ¿a No, nadie no nunca? tampoco. No, ¿No, sí, Karen? sí, ¿Sí? sí. En una materia que llevamos aquí, nos Ajá. dijo, bueno, fue más bien como una sugerencia de entren a este link y hagan ustedes su cuestionario para que vean más o menos qué estilo de aprendizaje tienen. No sé si lo recuerdan, era en la materia de historia de la educación universal, creo. Ella nos dijo que Mm, hiciéramos el cuestionario y sí fue más como por si quieren hacerlo, pero yo ahí lo hice. ok. No, yo no recuerdo eso. Sí recuerdo que nos dejaron un test, pero ese fue por escrito, pero no fue para ese tema. No era de Ok, tipos de inteligencia. ajá. Era que yo me Es que acuerdo. para Sí. tipos de inteligencia hay otro cuestionario. Sí, Ujú. sí. Ok, bueno, si quieren ahorita, un poquito antes de terminar la clase, les puedo compartir el cuestionario o el enlace para que lo hagan. Y no es muy fácil calificarlo, ustedes lo pueden hacer solitos, no pasa absolutamente nada. Em, y pues serviría bastante bien. Ojo, este un cuestionario que les voy a compartir es un cuestionario para adolescentes y adultos, ¿ok? No necesariamente aplicaría para infancias tempranas,
es decir, para preescolar y primaria, lo que se recomienda es un proceso de observación y hay ciertos lineamientos que establecen modelos internacionales y de hecho la Secretaría de Educación Pública tiene un protocolo para que el docente pueda reconocer estos estilos de aprendizaje, porque a lo mejor el niño, si le hacemos una pregunta directa, podría no tener una respuesta tan clara que nos permitiera reconocer de manera objetiva cuál es su estilo de aprendizaje. Ojo, eso no significa que no escuchemos a los niños, más bien es una combinación entre escucharlos y observarlos para darles esa objetividad a esa evaluación que nosotros hagamos. ¿Ok? Este cuestionario más bien aplicaría para adolescentes y adultos. ¿Ok? Entonces, no estaría de más que lo hicieran porque podrían llevarse la sorpresa de que necesitan modificar alguna estrategia de estudio, por ejemplo, o al contrario, que ustedes digan, ah, pues sí, sí lo tenía claro, ¿no? Pero la otra, acuérdense que les explicaba yo la sesión pasada y la antepasada también lo mencioné, que esto es fundamental que ustedes lo reconozcan porque va a impactar en su propio estilo de enseñanza. Y entonces que tenemos que reconocer cómo lo podemos hacer más variado. ¿Ok? Entonces, al final de la clase se los comparto para que ustedes puedan hacer su cuestionario y bueno, pues tengan claro ahí cuál es su estilo de aprendizaje. Y ojo, pueden salir, hay casos que he tenido en los que el puntaje es igual para las tres áreas, ¿no? Que tienen una misma posibilidad de aprendizaje en los tres estilos o dos más predominantes y el otro menos, o uno muy predominante, o casi parejitos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso no significa que esté mal, que no se alcance a definir, ¿no? Sino que también puede que su práctica profesional los haya llevado a ampliar mucho más sus estrategias y entonces hayan desarrollado procesos de aprendizaje mucho más, no diría equilibrados, sino más bien promedio entre los estilos de aprendizaje. Ok, repito, y no tiene absolutamente nada de malo que tengan uno predominante, otros dos no, dos sí, y así sucesivamente. Eso depende de cada uno. ¿Ok? Entonces, bueno, pues vale la pena que reconozcan sus estilos y si ya hicieron el de inteligencias, de los tipos de inteligencias múltiples, entonces pueden hacer este enlace entre los estilos de aprendizaje y los tipos de inteligencia que tienen y así combinarlos para desarrollar procesos de aprendizaje mucho más efectivos. ¿Ok? Bien. Ahora, eh, cuando nosotros como docentes reconocemos estas diferencias, vamos a tener la posibilidad de ajustar nuestra enseñanza. Por ejemplo, al combinar explicaciones orales con apoyos visuales o actividades prácticas. Esto, ojo, no solo va a favorecer la comprensión, sino también la participación y el interés del estudiante. ¿Por qué? Porque si enfocamos nuestra enseñanza solamente a un estilo, los estudiantes que no tengan como prevalencia este estilo de aprendizaje van a empezar a participar menos, se va a hacer menos interesante la clase. ¿Ok? Y entonces, fíjense aquí un tip muy importante que más adelantito les voy a hablar, como les comentaba al principio, del rol del docente, pero luego se me olvida, entonces, porque esto me vino a la mente en este momento, es importante que cuando ustedes integren equipos de trabajo, y ojo, equipos de trabajo en un aula, equipos de trabajo en laboral, equipos de trabajo para actividades lúdicas incluso, tengan estos niveles rápidos de observación y de detección para que en medida de lo posible ustedes pudieran integrar grupos en donde hubiera integrantes con los diferentes estilos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque esto va a enriquecer el trabajo de ese equipo y va a poder complementarse
entre ellos. O sea, va a haber una retroalimentación constante por las formas en las que aprende cada uno de ellos y en consecuencia cómo van a manifestar ese aprendizaje. ¿Ok? Y entonces, cuando nosotros adecuemos nuestra práctica educativa, como les decía, van a fomentar la participación, pero es una estrategia fundamental para algo que les he mencionado desde la primera clase. Es una de las estrategias para reducir las barreras de aprendizaje, para luchar contra esas barreras, para buscar la eliminación de esas barreras. Ahora, si ustedes me preguntaran, oye, Adriana, ¿y vamos a lograr la eliminación de las barreras al 100%? Mi respuesta sería no. Ojalá lo pudiéramos hacer. No lo vamos a poder hacer al 100% porque no solo son barreras que se establecen en el aula, son barreras que tienen que ver con muchas cosas, con alimentación, con economía, con geografía, con estructura social, familiar, etcétera, incluso política, ¿ok? Pero en medida de lo posible vamos a buscar esa reducción de esas barreras en nuestra aula, ¿ok? Bien, ¿hasta aquí algún comentario o alguna duda? No, maestra, Todo sin bien. comentario. Ok, Todo bien. perfecto. Ahora vamos a hablar de la discapacidad intelectual, perdón, desde un enfoque de apoyos, ¿ok? Primero tenemos que entender que la discapacidad intelectual implica limitaciones en el funcionamiento intelectual y en habilidades adaptativas, tales como la comunicación y la autonomía. ¿Qué significa? Que una persona que viva con discapacidad intelectual va a tener dificultades para la resolución de problemas, sobre todo resolución de problemas de tipo autónomo. Es decir, satisfacción de necesidades básicas, aspectos, como bien les decía, de comunicación, laborales, y por supuesto, en consecuencia, pues de aprendizaje. ¿Ok? También, como les mencionaba en la clase pasada, hasta hace algunos años, la discapacidad intelectual se le llamaba retraso mental, debilidad mental, en fin, ya tiene un nombre muchísimo más inclusivo en el sentido, pues en todos los sentidos, en un sentido ético, en un sentido de respeto, en un sentido de equidad para las personas que viven con discapacidad intelectual. ¿Ok? Pero ojo, en la actualidad, cuando hablamos de discapacidad intelectual, no la vamos a centrar en la limitación, la vamos a centrar en los apoyos que el entorno puede ofrecer a estas personas que viven con discapacidad intelectual. Y para cualquier discapacidad, ¿ok? Así habláramos de la visual, de la auditiva, de la motriz, etcétera. Y esto nos lleva a que el aprendizaje del estudiante puede mejorar significativamente en medida que se proporcionen las estrategias adecuadas. ¿Ok? Ahora, solo como un enlace en la materia que revisamos de psicometría, ¿recuerdan que revisamos las escalas Wechsler, el WIPSI, el WISC y el WISE? Y sí, el WISE. Ujú. ¿Sí? ¿Se Sí, acuerdan que los sí. revisamos? Ok. Y recuerdo que en esa clase les dije, una de las herramientas más importantes, ojo, no es la única que se debe utilizar para hacer diagnóstico, pero es una de las herramientas más importantes para el diagnóstico de discapacidad intelectual, son esas escalas Wechsler. Estas escalas Wechsler nos proporcionan un número que tiene una descripción obviamente cuantitativa, pero también cualitativa, que es la más importante, que se llama coeficiente intelectual o IQ. ¿Se acuerdan que yo también les mencioné? Bueno, el IQ viene de un término anglosajón que es Intellectual Coefficient, y les decía yo que también es importante que empecemos a utilizarlo en español como CI. De hecho, lo vamos a ver ya en los reportes así como CI, que es coeficiente intelectual, nada más que en español. ¿Ok? Entonces,
repito, entre todo el proceso de diagnóstico, esta herramienta resulta muy importante. Repito, no es la única herramienta, pero sí es de las más utilizadas. El punto con esta evaluación en las escalas Wechsler, que repito, tenemos el WIPSI, que es para edades preescolares, tenemos el WISC, que es para edades escolares, y hasta, dependiendo del caso, hasta primer año de educación media superior. Y después tenemos el WISE, que incluye bueno, una parte de la adolescencia y los adultos hasta incluso tercera edad, ¿ok? ¿Por qué? Porque como les mencionaba también la sesión pasada, podemos tener alteraciones que hayan sido adquiridas, que no necesariamente sean de nacimiento, sino que hayan sido adquiridas. ¿Y adquiridas por qué? Pues por accidentes cerebrovasculares, contusiones, infecciones, altas temperaturas, por ejemplo, en donde podamos tener una grave pérdida neurológica y entonces pérdida de competencias y habilidades para el desarrollo del aprendizaje. ¿Ok? Repito, es una prueba cara, es una prueba que requiere una prueba cara en diferentes aspectos, ¿no? Una prueba cara monetariamente, la prueba es cara. Si ustedes ahorita googlean cuánto cuesta original, ojo, original, cualquiera de las escalas Wechsler, pues andan por ahí de los 15,000 pesos hacia arriba, ¿no? Pero también es una prueba cara en cuanto a tiempo. ¿Okay? Es una evaluación que requiere varias sesiones para poder aplicarse, pero repito, es una prueba muy eficiente. Hay algunas otras también de aplicación y de ejecución un poco más rápida que también son muy eficientes, pero repito, nunca una herramienta psicométrica, y se los dije en su momento en esa materia, nunca una herramienta psicométrica es igual a diagnóstico. Como lo dice su nombre, es una herramienta entre muchas otras que vamos a utilizar para poder integrar así un diagnóstico. ¿Ok? Bien. Ahora, nosotros vamos a revisar estas condiciones desde un enfoque diferente más allá de esta clasificación etiqueta con la que luchamos todos los días. Vamos a trabajar en un enfoque de apoyos, que implica la identificación de lo que necesita el estudiante para participar en el aprendizaje. Fíjense bien la palabra que estamos utilizando, para participar en el aprendizaje. Y no solo dice para aprender. ¿Ustedes qué entenderían que hay de diferente entre utilizar la participación en el aprendizaje a solamente para que el estudiante aprenda? ¿Qué identificarían diferente entre la estructuración verbal de una cosa y de la otra? Sí, Yo, adelante, Iván. yo considero que el momento, o sea, de la participación es hacerlo parte del proceso educativo de enseñanza-aprendizaje, no nada más transmitirle un conocimiento sin tomar en cuenta la situación que pueda presentar de discapacidad, sino hacerlo parte del proceso para que se sienta integrado e incluso pueda hasta cierto punto compartir su experiencia, ¿no? De cómo él está Totalmente. desarrollando el proceso. Efectivamente, Juan. De hecho, cuando nosotros hablamos, gracias, de proceso de participación en el aprendizaje, estaríamos pensando en el objetivo primordial de los procesos de inclusión, ¿ok? De inclusión, en donde, y ojo, esto aplica para absolutamente el 100% de los estudiantes que yo tenga en un grupo, independientemente de la necesidad educativa especial y o discapacidad, ¿ok? Sino que cuando nosotros trabajamos sobre un enfoque de participación en el aprendizaje, vamos a implementar estrategias que permita la interacción de ida y vuelta de información, de conocimientos, de experiencias, de memorias, de ejemplos, en donde el aprendizaje se logra a través de estos procesos de retroalimentación entre el docente y el estudiante, pero también
del estudiante hacia el docente y entre estudiantes, que significa el aprendizaje entre pares, va a fomentar estos procesos de inclusión y, por supuesto, de independencia y de resolución de problemas, ¿ok? Por ejemplo, puede requerir más tiempo una persona con necesidades educativas especiales, puede requerir instrucciones simplificadas o materiales visuales, lo que significa que este enfoque reconoce que el contexto puede facilitar o dificultar el aprendizaje, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería el objetivo más importante de este enfoque de apoyos en la práctica? Pues promover la autonomía y la participación activa del 100% de nuestros estudiantes, incluyendo, por supuesto, a nuestros alumnos con necesidades educativas especiales. ¿Ok? ¿Sí queda claro hasta aquí? Sí. Sí, todo Bien. claro, gracias. Perfecto. Gracias. Ahora, ¿qué implicaciones educativas tenemos, no? En el aula, cuando nosotros pensamos en este enfoque de apoyos, implica necesariamente realizar ajustes en la enseñanza. Por ejemplo, usar un lenguaje claro, dividir las actividades en pasos pequeños, así como ofrecer retroalimentación constante, ¿no? Nuestros estudiantes requieren ese espejeo que nosotros le podemos dar de cómo va, de qué requiere, de qué nos ha compartido, que genera un impacto, ¿ok? También es súper importante reforzar los logros del estudiante, promoviendo siempre un ambiente de respeto y de equidad, porque ojo, también podemos tener casos en los que hay un nivel de empatía hacia nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales. Puede ser difícil que no se sienta una diferencia para bien y para mal en el trato de nuestro estudiante con necesidades educativas especiales. Entonces hay que ser, sí, muy equilibrados y muy objetivos en que cuando retroalimentamos parejito, ¿ok? Que vamos teniendo claro de cómo lo van necesitando nuestros estudiantes. Esto definitivamente va a favorecer, perdón, pues un aprendizaje significativo, un aprendizaje profundo, un aprendizaje efectivo para la vida cotidiana. ¿Ok? No solo recitarnos el texto, no solo aprendernos de memoria, que ojo, no estoy diciendo que no esté bien aprender de memoria, hay cosas que se tienen que aprender de memoria sí o sí, pero aprenderlas de memoria ¿para qué? ¿Con qué fin me sirve aprender algo de memoria? ¿Ok? Que es distinto a solo me lo tengo que aprender de memoria y no sé para qué carambas me sirve todo esto. ¿Ok? Entonces, de ahí la importancia de este enfoque de apoyos. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a entrar a nuestro siguiente tema que tiene que ver con el desarrollo sensorial y lo socioemocional. ¿Ok? Cuando nosotros también haciendo otro enlace con la materia de psicometría, hablamos sobre una prueba que se llamaba DTVP o prueba de Frostig, se le conoce más como prueba de Frostig, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que mencionamos esta prueba, el DTVP o Frostig, evaluación visomotriz de Frostig? ¿Lo recuerdan? ¿Lo tienen por ahí en su memoria? Así como tal, ahorita no. ¿No? Ok, Soy si no, franco. échenle por ahí un ojito Hay que volver a agarrar los papeles de esa materia. así es, así es. Y se los menciono porque el Frostig es una prueba también bastante utilizada para la evaluación del desarrollo sensorial, no para el socioemocional, ¿ok? No es una prueba
socioemocional, sino más bien para el desarrollo sensorial, para la evaluación del desarrollo sensorial, solo como para que hagan ese enlace. No es la única prueba, pero es una prueba que se utiliza, ¿ok? Y entonces, cuando nosotros hablamos de la sensorialidad, hablamos pues de sentidos, ¿ok? De sentidos. Entonces, vamos a hablar de la visión, del tacto, del olfato, de la audición, etcétera, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque ustedes me dirán, ¿y el olfato para qué me sirve en el aprendizaje? ¿Y el gusto para qué me sirve en el aprendizaje? Híjole, yo les diría, pues es que en todo. Nosotros podemos hacer asociaciones a través de los sentidos con muchísimas cosas de los contenidos temáticos que nosotros enseñamos en una clase y que esto va a ser significativo el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y entonces, cuando hablamos de las diferentes discapacidades asociadas a la sensorialidad, pues mencionamos o nos encontramos con la discapacidad visual. Dicha discapacidad implica una limitación en la percepción visual que puede afectar, pues por supuesto, el acceso a la información. ¿Okay? En el contexto educativo, la discapacidad visual requiere que el docente adapte materiales y estrategias para garantizar la accesibilidad. ¿Ok? Yo les puedo decir que tanto la discapacidad visual como la discapacidad auditiva son de las discapacidades con mayores retos en un aula. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como parte de los procesos de inclusión, vamos a tener dentro de la educación o dentro de las aulas regulares a pequeños y pequeñas con algún tipo de discapacidad, ¿ok? Y repito, en mi experiencia, tanto la visual como la auditiva son de las que son un reto enorme. Y ojo, el reto tiene que ver, por supuesto, de entrada con el desconocimiento de las características de cada una de las discapacidades. En el caso de la discapacidad visual, sí tenemos ceguera total, sí tenemos debilidad visual, sí tenemos debilidad visual lateral o bilateral. Esto significa que si hay visión en cierto rango, en un ojo o en el otro o en ambos, ¿no? O hay ceguera total, es decir, que no hay ni siquiera la identificación de luces y sombras, ¿ok? Con respecto a los materiales, también un reto es que tengamos acceso a los materiales adecuados para las personas que tienen discapacidad visual. La Secretaría de Educación Pública, en teoría, y digo en teoría porque me encantaría decir que en todos los casos sucede, pero en teoría tiene la disponibilidad de los materiales en braille. No siempre llegan a todas las escuelas, ¿ok? Entonces, eh, eh, esto resulta bien complejo porque si no tenemos estos materiales, pues ¿qué hacemos? Pues bueno, entonces aplicamos justamente el método de eliminación de barreras y el método de apoyos en donde no se trata solo de ver, sino de poder accesar al contenido de otras formas, de manera auditiva, mientras podemos llevar a cabo una lección a través de manera oral, en acompañamiento con los libros, mientras podemos hacer una experimentación táctil, de tal manera que ese estudiante o esa estudiante pueda acceder a justamente pues, los procesos de aprendizaje. ¿Okay? Y en este sentido, vamos a hablar sobre las estrategias de accesibilidad educativa. ¿Qué significa la accesibilidad educativa? Bueno, pues implica justamente el diseño de entornos que puedan ser utilizados pues absolutamente por todos los estudiantes. Por ejemplo, utilizar materiales con alto contraste en luz, ¿no? Ahora que se utilizan mucho estas presentaciones como lo hacemos en estas clases, la utilización de videos y por supuesto también la descripción verbal de lo que se presenta visualmente, ya sea si estamos, por ejemplo, compartiendo en pantalla un video
que tenga subtítulos, afortunadamente la tecnología nos apoya mucho en ese sentido porque ya se pueden agregar los subtítulos o lo vamos describiendo verbalmente, lo que se presenta visualmente o vamos utilizando pues recursos auditivos, ¿ok? Dependiendo pues por supuesto, de cada necesidad educativa especial o de cada discapacidad. En este momento pues estamos hablando específicamente de discapacidad visual, ¿ok? Lo importante de esto es que estas acciones no solo benefician a estudiantes con discapacidad visual, sino a todo el grupo. ¿Por qué? Porque de manera natural y automática, cuando nosotros hacemos estas adecuaciones, vamos a impactar en los diferentes estilos de aprendizaje. ¿Ok? Porque vamos a utilizar materiales táctiles, porque vamos a utilizar materiales visuales, porque vamos a utilizar materiales auditivos, porque vamos a utilizar una variedad importante de recursos justo por esa diversidad que tenemos en el aula. ¿Ok? Obviamente que sí, que nos implica un esfuerzo más grande, el desarrollo de materiales, etcétera. Sí, por supuesto que sí. Pero quiero compartirles la experiencia de que cuando, eh, en la mayoría de los casos, tampoco quiero pensar o describirles un mundo utópico, porque no, pero cuando la familia del estudiante que vive con alguna necesidad educativa especial o discapacidad reconoce el compromiso y el interés del docente por el aprendizaje de sus hijos, tienen un nivel de participación muchísimo más alta, en donde ellos mismos nos pueden ayudar a diseñar eh, los diferentes materiales, diferentes formas de accesar a las adecuaciones curriculares. Repito, no en todos los casos, también, como les decía, parte de las barreras no solo tienen que ver con nosotros en el aula, tiene que ver justo con los contextos en los que se desarrollan las personas con necesidades educativas especiales, ¿ok? Pero sí, en muchos casos, ese compromiso se traslada a los padres de familia y tienen un nivel de cooperación mucho más importante que si identificaran a un docente pues al que prácticamente no le interesa el aprendizaje ni de ese niño, niña o estudiante con discapacidad o con necesidades educativas especiales, pero entonces tampoco de ninguno del resto de los estudiantes, ¿ok? Bien. Ahora, cuando nosotros hablamos del desarrollo socioemocional y el aprendizaje, que yo les diría es que nunca vamos a poder separar el desarrollo socioemocional de ningún proceso de desarrollo del ser humano, ¿ok? Independientemente de que haya o no necesidades educativas especiales. ¿Por qué? Porque este desarrollo socioemocional incluye habilidades de cómo reconocer emociones, regularlas y relacionarnos con ellas. ¿Ok? Relacionarnos con estas emociones. Yo les diría, entonces una persona con discapacidad intelectual no tiene emociones, o una persona con discapacidad visual, o una persona que tiene trastorno por déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad, una persona que vive con espectro autista, o una persona que vive con diabetes, o una persona que vive con hipoacusia bilateral, etcétera. En todos los casos hay emociones. Entonces, reconocer el desarrollo socioemocional es fundamental para el proceso de aprendizaje. De hecho, se ha identificado y está documentado, ¿ok? Que en muchas ocasiones la discapacidad o la necesidad educativa especial con la que vive un individuo no resulta ser el obstáculo más grande. Resulta ser el obstáculo más grande las habilidades socioemocionales. ¿Ok? Imagínense. Entonces, cuando un estudiante no logra la regulación de las emociones, puede tener serias dificultades para concentrarse o para participar. Por ello, no solo es un proceso cognitivo, sino también es emocional. Ahora, les voy a compartir una experiencia rápida de mi práctica clínica privada como psicoterapeuta. Ustedes saben que soy psicóloga y que parte de mi tiempo o gran parte de mi tiempo eh,
lo utilizó en psicoterapia, ¿ok? Hablaba en algún momento con un paciente de 25 años más o menos en ese momento, y hablábamos de la regulación emocional, ¿no? Y me decía, Adriana, a ver, es que todo mundo habla de la regulación emocional. ¿Qué es la regulación emocional? La regulación emocional es no expresar mis emociones. Entonces, tener reguladas las emociones sería que nunca me enojo, que nunca lloro, que nunca estoy triste, que nunca pierdo la paciencia. Y fíjense que pareciera que cuando hablamos de la regulación emocional, sí, ¿no? Es como que la persona siempre tiene que estar estable, pero el ser estable implica como siempre estar de buen humor, ¿ok? Y no, la regulación emocional no es eso. La regulación emocional es que se puedan expresar el 100% de las emociones, pero de manera eficaz. Que si estás enojado, se pueda manifestar el enojo, pero que no se manifieste a través de la violencia, por ejemplo, o de la agresión, sino que se pueda expresar verbalmente, facialmente, de forma regulada en donde pueda describir con palabras de manera clara o con señas o dependiendo de cada necesidad educativa especial de acuerdo a las características individuales, se pueden expresar esas emociones, la tristeza, el enojo, la frustración, la felicidad, el miedo, la sorpresa, absolutamente todas, pero de una manera efectiva. Yo esto se los dejo como de reflexión personal porque es un proceso muy íntimo. ¿Qué tan reguladas tienen sus emociones? ¿Qué tanto han desarrollado? Porque, ojo, las emociones no se regulan nada más porque uno quiera o piense en regularlas. Hay que desarrollar estrategias para aprender a regular nuestras emociones. ¿Qué tanto han aprendido ustedes a regular sus emociones? ¿Qué tanto somos capaces de expresar el 100% de nuestras emociones de manera eficaz, de manera efectiva que me permita resolver una situación o enfrentar una situación? ¿Ok? Entonces, vean nuevamente la importancia de entrarle a estos temas, ¿no? Que no, en muchas ocasiones es difícil, pero que es necesario entrarle. Y entonces, en medida también de que ustedes tengan eh, em, un conocimiento y estrategias para llevar a cabo la autorregulación, van a poder implementar estrategias con sus estudiantes para esa misma autorregulación. ¿Ok? Bien. Ahora, vamos a hablar de esta conexión entre aprendizaje y emoción, ¿no? Yo les diría, cuando un estudiante se siente seguro, cuando se siente valorado, comprendido, es muchísimo más probable que participe y aprenda, ¿no? Por el contrario, cuando nos encontramos con ansiedad, frustración, inseguridad, el aprendizaje puede y se va a ver afectado. Se los puedo prácticamente firmar con sangre, ¿no? Entonces, el papel del docente es clave en la construcción de un ambiente emocionalmente seguro. ¿Cómo creamos ambientes emocionalmente seguros? De entrada, a partir de la comunicación libre, en donde nosotros fomentemos un ambiente de expresión del 100% de las emociones, pero canalizadas de manera efectiva, ¿no? Como estos comentarios de mm, noto o observo una respuesta de enojo, ¿no? Estoy en lo correcto, ¿no? ¿saben? No, te estoy viendo enojado, o sea, como asegurando, ¿no? Sino siempre hay que plantearlo desde no asumir, sino desde abrirlo como una pregunta para que la persona o el estudiante se sienta con mucho mayor confianza de expresarlo antes de sentirse juzgado. Y otra cosa muy importante, esto es lo que yo estoy notando. ¿Será que estoy en lo correcto o estoy en lo incorrecto? Tú dime, tú eres el experto en ti, no yo. Esto fomenta estos procesos de comunicación más eficaz.
¿ok? Y así para absolutamente todas las emociones. Esto le va a permitir al estudiante procesos de adaptación muchísimo más eficiente en el aula y que el aula se sienta como un lugar seguro, ¿ok? Un lugar seguro que por supuesto tiene límites, que por supuesto tiene reglas básicas de interacción social, sí, pero repito, eso no significa que limitamos la manifestación de emociones, sino más bien enseñamos a regular la manifestación de esas emociones. ¿Soy clara hasta aquí? Sí, maestra. Sí, todo bien, gracias. Gracias. Perfecto, gracias. Ahora, cuando nosotros nos encontramos pues con estas barreras para el aprendizaje, por supuesto, la participación va a disminuir. Cuando hablo de participación, ya vimos que tiene que ver con que el estudiante se sienta un constructor de su propio aprendizaje y que nosotros somos herramientas, ¿ok? Y sus compañeros son herramientas, nosotros somos herramientas y vamos engranando básicamente como un reloj para que este proceso de aprendizaje se logre, ¿ok? Y entonces, cuando hablamos de estas barreras, pueden surgir de diferentes niveles. Uno, pueden estar en la forma de enseñar, ¿no? Hay que justo hacer siempre estos procesos de autoevaluación desde nuestra enseñanza. Por supuesto, pueden estar enfocados en los materiales, nuestras barreras pueden aparecer en los materiales, pero también en las actitudes o incluso en la organización del aula. Lo importante de todo esto es reconocer que muchas dificultades no están en el estudiante, sino en el contexto. Cuando se acuerdan que en la primera clase les hablaba yo como de estos modelos que se han ido transformando para irlos eliminando del estudiante y verlos de una forma mucho más amplia, sí el estudiante como parte de esta dificultad, pero también el entorno, ¿ok? Cuando yo empiezo a ver qué barreras está estableciendo el contexto, es muchísimo más fácil intervenir a que si solo las enfoco en el estudiante con alguna necesidad educativa especial. No es que no puedo enseñarle porque tiene debilidad auditiva y entonces tiene implante coclear y no entiende con claridad lo que yo le estoy diciendo. Ok, y entonces es culpa del el estudiante que nació con discapacidad auditiva. O sea, él decidió desarrollar discapacidad auditiva. Pues no, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la barrera? ¿En el estudiante o en el entorno? En donde no soy capaz de hacer esas adecuaciones de enseñanza y de participación en el aprendizaje. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es nuestro primer paso para eliminar las barreras? Identificarlas, ¿no? O sea, parece un poco absurdo, pero en realidad es más lógico de lo que pensamos. Yo puedo pensar en 1000 barreras, pero ¿realmente son las barreras correctas que estoy identificando? ¿O es más fácil solo identificar barreras de un lado que en todo el entorno? ¿Ok? Entonces, ojo con eso, ¿no? Y cuando hablamos de estas barreras, pues necesitamos saber cuáles pueden ser algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, lo que les he venido diciendo durante toda la clase, utilizar solo un tipo de enseñanza para todo el grupo. Otra puede ser no considerar las necesidades sensoriales de los estudiantes, ¿no? Nuevamente, ¿no? Aspectos auditivos, visuales, táctiles, olfativos, del gusto, y no necesariamente enfocado a una necesidad educativa espacial en particular, ¿no? O una discapacidad, sino como parte de las necesidades sensoriales del 100% de mis estudiantes. También nos podemos encontrar con barreras a partir de las expectativas que tenemos de ciertos estudiantes, ¿no? Ah, bueno, pues es que Sofía vive con, no sé, estoy tratando de pensar en alguna otra condición con trisomía 21, ¿no? Es decir, síndrome de Down. Híjole, no, pues yo ya sé
que las personas que viven con trisonomía 21 tienen discapacidad intelectual, ¿no? Porque está asociada la trisonomía 21 con la discapacidad intelectual. Sí, pero ni siquiera me he permitido saber en qué grado está, qué tipo de apoyos ha recibido esa pequeña que vive con trisonomía 21 o esa adolescente que vive con trisonomía 21, ¿no? Porque acuérdense que hemos hablado de todos los niveles, ¿no? Entonces, cuando yo me predispongo, esas expectativas bajas ya son un obstáculo, ¿ok? Entonces, hay que permitirnos conocer a la persona. No sé si les ha pasado en su experiencia profesional en algún punto. No es que ese grupo es dificilísimo. Ese grupo, híjole, no. Es que ese grupo nunca se puede tratar, son súper flojos, conflictivos. ¿Será? Y si llegamos primero a conocerlos, ¿no? Porque de entrada es muy probable que ese grupo sepa cuál es la predisposición que tienen sus profesores. Y entonces la respuesta sea en ese mismo sentido, ¿no? Ya le estamos poniendo obstáculos y barreras sin conocerlos. Claro que ellos van a establecer esas barreras también, ¿ok? Entonces, todas estas situaciones limitan la participación y nuestra labor es eliminar esas barreras de participación, ¿ok? Y entonces, vamos de aquí al rol del docente. ¿Qué le toca hacer al docente? ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Primero, entender que somos un agente clave en la inclusión educativa, que nuestra labor no es solamente enseñar contenidos, sino generar condiciones que nos permitan aprender como comunidad educativa, ¿ok? Que no solo aprenden los estudiantes, sino que aprenden ellos, pero nosotros también, y aprendemos de ellos, como ellos aprenden de nosotros, ¿ok? El punto es que esto implica ciertas claves: observar, reflexionar y ajustar continuamente nuestra práctica. Nuevamente, observo, reflexiono y ajusto constantemente. Este es un proceso de evaluación continua. Observo, reflexiono y ajusto. Esta estrategia no funcionó. Esta distribución de equipos no fue la más adecuada. ¿Qué tal si mezclo estos grupos y entonces estos equipos se mezclan de una manera distinta? Hay que implementar las estrategias sin miedo, ¿ok? El docente, el objetivo es que nos convirtamos en facilitadores del aprendizaje. No soy la ley del aprendizaje, soy un facilitador del aprendizaje. Y en medida que establezca esos vínculos y eliminación de barreras, va a ser mucho más efectivo, ¿ok? Y entonces, cuando lo pensamos de esta manera, entramos a un proceso de reflexión, ¿no? ¿Cómo podemos adaptar nuestra práctica para atender la diversidad cognitiva, sensorial y socioemocional de nuestros estudiantes? ¿Ok? Ahora, esta pregunta puede aplicarse para absolutamente todas las necesidades educativas especiales. ¿Están de acuerdo? De hecho, la podríamos replantear de cómo el docente puede adaptar su práctica para atender la diversidad en su aula, ¿no? Y cuando hablo de diversidad, pues puede ser cognitiva, sensorial, de lenguaje, de comunicación, motriz, etcétera, ¿ok? Piensen en algunos ejemplos concretos del aula en los que ustedes decidan, a ver, nunca me había puesto a reflexionar qué puedo hacer o qué pude hacer, que también se vale hacer una retrospectiva de, híjole, ¿qué pude haber hecho con este estudiante o qué podría hacer con este estudiante? ¿Ok? Lo más importante es trasladar lo que revisamos en estas materias a su práctica educativa.
porque no se trata solo de una cuestión teórica, sino de una cuestión práctica, ¿ok? Cuando me dicen, Adrián, es que enlístame 10 estrategias, y yo siempre les respondo, es que te puedo enlistar 20 estrategias, ¿no? Trabajar en equipos, trabajar en VINAS, hacer el diagnóstico de necesidades, hacer el diagnóstico de estilos de aprendizaje, em, variar nuestra enseñanza. Sí, o sea, yo te puedo enlistar las estrategias, pero las estrategias dependen de las características de tu grupo. Entonces, ¿cuál es tu primera estrategia? Conocer a tus estudiantes. Es más, habría una antes, conocerme a mí, conocer mis estilos de aprendizaje, mis estilos de enseñanza, mis inteligencias, mis habilidades o dificultades socioemocionales. Y entonces, ¿cómo puedo trasladarlo como una ventaja y no como una barrera al aula? ¿Ok? Y después, ¿cómo conozco a mis estudiantes? ¿Qué tengo que hacer para reconocer a mi población? Miren, me han contestado muchas veces esto siguiente. Híjole, pues es que tengo 60 estudiantes en un grupo. ¿Cómo me pides que los conozca tan rápido? Y yo les diría, pues de entrada, ¿por qué no haces un ejercicio para poder practicar su nombre? De entrada, ¿no? O sea, fíjense cómo nos vamos a cuestiones bien sencillas y bien simples. Antes de que quieras conocer si tienen una necesidad educativa especial, cuál es su estilo de aprendizaje, pues primero nos funcionaría trabajar con sus nombres. Y ok, son muchos y a lo mejor no tengo un ciclo escolar completo, porque si pensamos, por ejemplo, en un cuatrimestre o en un semestre o en un bimestre o en un curso, pues a lo mejor es poco tiempo. Oigan, y no podemos colocar una etiqueta con su nombre, un gafetito con su nombre, o pedirle incluso que si son sobre todo más pequeños, que hagan una hojita muy bonita, que puedan hacer un triangulito y que puedan pegarlo en su banca para identificarlos con nombre. O sea, ¿saben? Como no es, son cosas bien sencillas en las que podemos hacer que también participen. Entonces, repito, y una vez más, y creo que lo voy a repetir todas las clases porque es fundamental, primero hay que fomentar la identidad. Antes de yo querer saber y qué le pasó y cómo le pasó y entonces qué han hecho y cuáles han sido sus tratamientos e intervenciones, etcétera, pues, ¿cómo te llamas? ¿No? Entonces, bueno, pues a cada uno de ustedes les tocará llevarse pues estas reflexiones, ya saben, ¿no? A su práctica profesional diaria y por supuesto también en algunos momentos estos procesos de autorreflexión y de autocrítica, pero de una autocrítica estructurada, de una autocrítica no castigadora, sino una autocrítica para romper barreras, ¿ok? Y entonces, una vez reflexionado esto, ¿qué nos llevamos esta sesión? Esta sesión revisamos que el aprendizaje es un proceso complejo, involucra múltiples dimensiones. Comprendimos además la importancia de los apoyos, la accesibilidad y el desarrollo socioemocional, pero sobre todo el papel fundamental del docente en la eliminación de las barreras. Y creo que esto, de hecho, si ustedes se dan cuenta, en cada una de las presentaciones, por cada tema que nosotros vamos revisando, siempre coloco una diapositiva que habla sobre el papel que tenemos en esta eliminación de barreras, cómo el docente trabaja con la eliminación de barreras, ¿no? Y entonces, como les decía, el primer paso para eliminación de barreras es saber que yo trabajo con personas y que no trabajo primero con discapacidades o primero con necesidades educativas especiales. También lo hago, pero primero trabajo con personas y trabajo con personas que se merecen un espacio y que tienen todo el derecho legal y ético de recibir la misma energía de enseñanza, los mismos conocimientos que el resto de las personas. Ojo, con adecuaciones, por supuesto que sí, pero el mismo derecho. ¿Ok? Bien, ¿hasta aquí algún comentario, alguna duda?
Eh, no duda, pero sí me queda claro que es un trabajo muy arduo, sobre todo yo creo que al momento de tener que prepararnos para ir identificando las diferentes discapacidades, ¿no? Para poder apoyar Ujú, a los estudiantes que tengan una de ellas, ¿no? Porque podemos totalmente. hasta confundir los términos, ¿no? O sea, por ejemplo, con lo del el autismo o el TDA, que muchas veces es, digo, puede ser un autismo muy, muy leve que se pueda llegar a confundir con TDA, ¿no? Entonces, sí, Totalmente. entonces sí, yo creo que es una labor que tendríamos que hacer nosotros como futuros pedagogos muy, muy, muy concienzuda y muy detallada, ¿no? Para poder ser lo más asertivos al momento de querer apoyar a los estudiantes que tengan alguna necesidad de educación especial, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y te diría, Iván, ¿no? Yo insisto con esto, o sea, puedo de verdad sonar muy repetitiva, pero creo que es fundamental. Y entonces, ¿cómo me reconozco yo? ¿No? ¿Qué características tengo, pero qué pueden ser, cuáles pueden ser mis áreas de oportunidad? También, ¿cuáles pueden ser mis propias necesidades educativas especiales para poder implementar y desarrollar estrategias distintas en mi aula? ¿Ok? Sí, Lau, adelante. Gracias, maestra. ¿De qué? Me encanta esta materia y me hace precisamente reflexionar en todo lo que he dejado de hacer y esas ansias de poderlo resarcir, a lo mejor ya no con los niños que tuve anteriormente, pero no seguir cometiendo los mismos errores. Entonces, me encanta el tema, digo, eso sí, sí lo he concientizado desde siempre de que estamos trabajando con humanos y no etiquetarlos, eso es súper importante. Y sí, como bien dice Iván, es una labor muy ardua y de mucha observación e Ujú, incluso resiliencia propia. Y también identificar cuáles son nuestras capacidades y nuestras limitantes, porque ujú. si yo, o reconocernos, ¿no? Por poner un ejemplo, si yo no me considero con la habilidad o la capacidad de poder atender niños con capacidades o necesidades especiales, pues no los voy a frustrar porque ya de por sí ellos traen su conflicto y ahora yo frustrarlos por mi falta o mi falta de capacidad, pues tampoco sería recomendable. Entonces sí es mucho análisis, mucha Sí, introspección para saber cuáles son nuestras habilidades y nuestras limitantes y ya de ahí partir con el aprendizaje. Y como bien decía, no quedarnos, digo, es que es tanto por aprender, no quedarnos solamente con lo que estamos viendo en la materia. Si realmente nos interesa es hacer investigaciones muy profundas, como decía, cursos, talleres, todo lo que tengamos a la mano, tomarlo para poder realmente hacer una labor eh, como se debe en el aula y no solo con niños con necesidades especiales, sino en general con todos los niños, porque en la actualidad todos los niños traen una situación de conflicto interna. Entonces, así. sí, sí es un todo. Entonces, ahorita me acuerdo de mi niño Jesús con síndrome de Down, que no sabe qué Ujú, cargo de conciencia tengo, porque yo preparaba las clases, sí, él lo atendía, pero lo segregaba. Entonces yo daba mi clase para los niños y para la catequesis, para los niños en teoría regulares y a él lo segregaba y no porque sí, entiendo, no tenía el desconocimiento y el niño de plano no sabía leer, ni escribir, ni hablar. Entonces sí, pero debí de haberme informado más para poderle hacer pues más ujú. dinámico su estancia, pero sí, sí, me llevo mucho aprendizaje. Mira, Lau, y más que sientas culpa, yo te diría, hay que transformar esa culpa en, bueno, ok, ya lo hice. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tenía las herramientas, no tenía las estrategias, pero ¿qué crees? Justamente decidiste hacerlo diferente, ¿ok? Porque entonces te estás formando, porque entonces estás haciendo cosas distintas y eso es lo importante. ¿Qué voy a hacer de aquí en adelante? O sea, eso es lo que va a marcar la diferencia en tu forma de enseñanza, ¿sabes? O sea, eso es lo más importante. ¿Ok? Muchas gracias. Pues No, ¿de qué? aprovecho Sí, el micrófono. Le mandé un mensaje de Teams con unas dudas que tuve en el examen. A ver si tiene un ratito, un tiempo más ok. tardecita y si me puede contestar, se lo agradezco, por favor. Lo reviso con mucho gusto, lo reviso. Claro que sí, para responderte. ¿Ok? Por favor. Y
Les acabo de mandar en el chat un enlace de una evaluación de estilos de aprendizaje, un cuestionario, para que cuando tengan oportunidad, pues lo puedan hacer. ¿Les parece? A ver, Sí, ¿qué más? muchas gracias. Regi, si quieres ahorita te contesto en privado, ¿te parece? Porque estoy viendo ahorita el chat y mientras tanto, pues vamos a dejar por acá la clase. Nos vemos la siguiente semana. Ya la siguiente semana es nuestra quinta. Ah, no, pero la semana pasada, la siguiente semana sí nos vemos, chicos, ¿no? ¿Verdad? Es cuando tenemos pausa. Sí, O hasta yo la alucino. siguiente. ¡Ah! Sí. ¡Qué rápido! En México la educación es laica, pero tenemos vacaciones de Semana Santa. Oye, Y Iván, ahí todos pero las exigen. exacto. Oye, pero Iván, que no me las quiten, por favor, porque te No, juro que las necesitamos. no, yo, o sea, no es queja, ¿no? Nada más es el comentario irónico, ¿no? Sí, O sea, y al oye. contrario, bendito sistema educativo para los que trabajamos en el sistema. Sí, porque te lo juro que que sí se necesita. Claro, sí, de acuerdo con usted. ¿No? Disfrútenlas mucho ustedes que pueden. Disfrútenlas mucho, por favor. Fíjense que no sé si yo alucino, que no creo, pero con este tema del mundial, o sea, hay una cantidad de reparaciones por toda la ciudad que es un Oh, sí, caos. O sea, sí, todo lo que no se hizo de repavimentación, en no sé cuántos años, o sea, todo lo quieren hacer en unos meses y de verdad es un caos. Tengo la fortuna o bueno, al menos la tenía hasta hace unas semanas, de que de mi casa a su casa me hacía máximo 10 minutos a la escuela de mi hija. Me estoy haciendo 45 minutos, o sea, Mm, no, es una cosa horrible, ¿no? sí, Entonces, haciéndome usualmente 10 minutos. Imagínense cuando nos trasladamos a lugares en donde nos hacíamos una hora, ¿no? sí. O sea, sí. nos estamos haciendo 2 o 3. Entonces, Lo que cuídense. falta, porque ya Y lo después que con el mundial y todo lo demás, pues se va a seguir igual. Entonces, sí. efectivamente. Entonces, bueno, pues si necesitan salir, pues háganlo con mucha precaución. Y si no necesitan salir, no salgan. Este, Mejor. y descansen, ¿ok? Sí, maestra, muchas gracias. No de que Gracias a cuídense mucho, todos. nos vemos en 15 días. Regi, Sí. no te me vayas, porfa, porque no estoy pudiendo contestarte en privado. ¿Te parece? mm, Felices vacaciones a todos. Gracias, igualmente. Hasta Gracias, buen luego, gracias. descanso. Buenas noches. Bye. Bye. Regi, no es necesario que abras tu micro. Si quieres, te respondo por aquí. Regi, mira, me importaría que entraras, o sea, que vieras la sesión grabada. Y si quieres de la sesión grabada, hazme un breve resumen en una hojita, si quieres, no tan amplio, o sea, como de qué te dejó la clase, qué viste grabada, qué identificaste, qué aprendiste, como una reflexión de la clase que no estuviste, y con eso es suficiente. Me la puedes mandar por correo, ahí aparece mi correo tanto aquí en el Teams como en la plataforma. Me lo mandas y ya lo considero como tu asistencia de la clase pasada. ¿Te parece? Sí, también si quieres, lo puedes subir en la clase. Mira, me ayudaría más, la verdad, sí, en la clase como tarea, no sé cómo. O sea, ya. En donde va tu asistencia lo puedes subir, ¿verdad? No me acordaba. Sí, si quieres así lo puedes subir y a mí me va a aparecer ahí. Sí, sin problema. Tienes razón. Sí, sin problema. Regi, perfecto. Sí, sin problema. Y entonces lo considero así como para la asistencia pasada. ¿Ok? Bueno, cuídate mucho, Regi, que estés muy bien. Gracias. Bye.
Igualmente.